Es un gusto darles la bienvenida desde los estudios de Trimax Media y en la pantalla de BTV en otro programa de Compromiso Salud. Una semana más con ustedes. Doctor Eduardo Bianco, bienvenido. ¿Cómo anda? Muy bien. El gusto de siempre compartir contigo y sobre todo en este programa que va a ser algo especial. Especial porque aunque el título les va a sonar convencional, es decir, Salud del Adolescente, cómo prevenir enfermedades, el programa va a aterrizar en una experiencia uruguaya. Hay experiencias similares en otras partes del mundo, pero vamos a tener hoy acá a dos licenciadas en Educación Física que están implementando esto, que es toda una novedad, porque lo es realmente. Exactamente. Venimos hablando ya en otros programas, Miguel, que la salud va más allá de los médicos, que la salud depende de muchos otros actores, e incluso hemos traído gente y hablamos de actividad física. Hoy vamos a hablar de salud del adolescente, pero fundamentalmente prevención de enfermedades y enfocarnos en un programa, en una experiencia que se está desarrollando hoy en Uruguay de prevención. Si bien es concreta sobre el caso del tabaquismo, es a través de la actividad física y algo que ya se ha aplicado en otros países. Bien, vamos a presentar formalmente el tema de hoy con esto que sigue. Las enfermedades no transmisibles son la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo y también en Uruguay. Si bien históricamente han sido consideradas como un problema del adulto, niños y jóvenes están también en riesgo de ser afectados por dichas enfermedades. Más de la mitad de las muertes se deben a comportamientos que empiezan en la adolescencia y que son muy difíciles de cambiar. Por lo tanto, para enfrentar efectivamente estas enfermedades es necesario desarrollar intervenciones a lo largo de todo el ciclo vital. Uno de los desafíos está en encarar la prevención a nivel de la adolescencia, un proyecto desarrollado en India y también en una población de bajos recursos del estado de Texas en los Estados Unidos, donde se utilizó la promoción de la actividad física, el involucramiento de jóvenes, docentes y comunidad en el proyecto, no solo llevó al descenso del consumo de tabaco entre los jóvenes, sino que en forma paralela se logró un descenso en el consumo de alcohol, en el consumo de marihuana y un aumento de rendimiento y resultado escolar. Un proyecto similar se está desarrollando actualmente en Uruguay, en 16 centros educativos de Montevideo y área metropolitana, que incluyen más de 3.000 liceales. Su nombre es Activate Ya. Conocer en profundidad esta experiencia de cooperación internacional, dónde y cómo se está desarrollando, cuáles han sido las dificultades y los logros obtenidos hasta el momento, será el objetivo de nuestro programa de hoy. Queda presentado el tema y como se explicó allí con claridad, este Activate Ya es lo que vamos a conocer en profundidad. Así ha terminado el informe. Muy bien. Les voy a dar las vías de comunicación porque es importante conocer sus sugerencias, propuestas, comentarios. @saludcompromiso es nuestro Twitter. Allí siguiéndonos ustedes van a tener el tema del día para que ustedes lo puedan ver en la pantalla de BTV o los links a través de ellos van a llegar en internet a ver nuevamente el programa que ustedes gusten. Y compromisosaludui@gmail, compromisosaludui@gmail.com es nuestro correo electrónico. Una pausa, no se muevan de allí. +0 800 81 89, allí la tenían ustedes, la línea gratuita de Grenca para consultas para afiliarte a Grenca, la salud a tu alcance. ¿Hacia dónde vamos, doctor? Bueno, vamos a darle un poco de contexto a la entrevista principal del programa de hoy. Hablamos de prevención en la adolescencia y de salud del adolescente, pero vamos a enfocarlo en especial en las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo, y la adolescencia o la juventud como una oportunidad para la intervención. Recordar que estas enfermedades crónicas no transmisibles, en especial las cardiovasculares, el cáncer, las respiratorias y la diabetes, son responsables de 2 de cada 3 muertes
y de la mitad de la discapacidad en el mundo. 38 millones de personas fallecen anualmente por esta causa a nivel mundial y en la región de las Américas son 3.9 millones de personas por año que fallecían en el 2005, 250 millones de personas afectadas por estas enfermedades. Quizá una de las cosas más preocupantes es que el 40% fallece en forma precoz, o sea, fallece joven o a edad todavía productiva, con un gran impacto familiar, y finalmente que 2/3 de estas enfermedades podría prevenirse actuando efectivamente sobre los factores de riesgo. Y ahí es donde entra el tema de la adolescencia, porque los comportamientos establecidos en la adolescencia son responsables de la mitad de las enfermedades no transmisibles. Es decir, si bien la enfermedad transmisible fundamentalmente afecta al adulto, pero no exclusivamente, como lo vamos a ver, es resultante muchas veces de conductas que se adquieren en la adolescencia. Por lo tanto, vale y es necesario enfocarse y trabajar con el adolescente. El otro punto, y esto es creciente lamentablemente, y ya lo hemos hablado en algún otro programa, las enfermedades crónicas no transmisibles ya están comenzando a aparecer en los adolescentes. Hay un 4.5% de adolescentes que tiene hipertensión arterial. El 25% de los adolescentes obesos ya tienen signos de diabetes. La edad, con respecto a enfermedad cardiovascular, a los 20 años los jóvenes obesos tienen ya algún otro factor, 70% ya tiene algún otro factor de riesgo cardiovascular, con lo cual la probabilidad de que esa generación desarrolle enfermedad cardiovascular crece en forma significativa, y 1 de cada 10 padece de asma. Es decir, ya estamos viendo los problemas en la propia adolescencia. Existe actualmente, y lo hemos mencionado en más de un programa, compromisos internacionales para enfrentar estas enfermedades, una declaración política de la ONU en el 2011, donde los presidentes, incluido el de nuestro país, se comprometió a cumplir con una lucha frontal contra las enfermedades no transmisibles. Luego del 2013 se desarrolla un plan de acción mundial de la Organización Mundial de la Salud y de la Asamblea Mundial de la Salud, que tiene un objetivo: reducir la mortalidad precoz por estas enfermedades en un 25% al 2025 a través de la intervención en factores modificables como tabaco, alcohol, dieta y ejercicio, fortalecer los sistemas de salud y expandir las coberturas y tecnologías médicas esenciales, y mejorar la vigilancia del problema. Y recientemente, en septiembre del 2015, los objetivos del desarrollo post-2015, los que van a regir las prioridades de desarrollo de los países hasta el año 2030, incluyeron el control de las enfermedades no transmisibles y un compromiso de reducir la mortalidad precoz en un 30% al 2030. Es decir, hay un compromiso que va más allá de la salud, Miguel, y que hace que los países deban ajustarse a estos lineamientos que hay a nivel internacional. ¿Hay un monitoreo de esto? Sí, hay indicadores. Porque un país se puede comprometer y después no avanza nada. Al 2018 tienen que dar un primer informe de cómo van aplicando y hay marcadores para ver si estamos cumpliendo o no los países. Porque nos haríamos una trampa tremenda nosotros mismos, ¿no? Pero ahí está donde el gobierno tiene la responsabilidad y la sociedad civil tiene que vigilar, aparte de los organismos internacionales. Y la estrategia para esto es la 4x4. A ver. Es decir, 4 enfermedades: cardiovascular, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias, e intervenciones sobre consumo de tabaco, dieta no sana, inactividad física y consumo abusivo de alcohol. Y estos factores se mezclan, porque habitualmente las personas que fuman muchas veces hacen menos actividad física y suelen asociar consumo de alcohol. Y los que suelen tomar alcohol o abusar del alcohol, la misma historia: inactividad física, y suelen asociar
tabaco. Entonces hay un cruce. Y en el medio queda el tema de la inactividad física. Y ahí surge un elemento. ¿Podría, independientemente de actuar sobre cada uno de los factores, podría la actividad física, mejorar esto, tener algún impacto sobre los otros factores? Lo dejo allí porque es uno de los puntos que vamos a abordar en el programa de hoy. ¿Cuál es la situación de la salud adolescente y las enfermedades no transmisibles y los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles en Latinoamérica y el Caribe? Menos del 30% hace la actividad física que promueven las autoridades de salud pública. Sobrepeso, obesidad, la región de las Américas es la que tiene las cifras más altas, con un promedio de 21% de sobrepeso y 6% de obesidad. Y los adolescentes con sobrepeso, cuando llegan a la vida adulta, tienen duplicado su riesgo cardiovascular y 7 veces más probable desarrollen el fenómeno de aterosclerosis. Hoy tenemos a nivel de la región un 25% de tabaquismo en adolescentes, con una inversión más las niñas que los niños. Más las niñas que los niños. Fuman más tempranamente. El consumo de alcohol es variable entre 18% en Guatemala y 68% en Bermudas. En la 68% son los que toman alcohol. De los jóvenes que han consumido alcohol. ¿Qué pasa en Uruguay? A nivel de nutrición, solamente 1 de cada 4 consume frutas y verduras de acuerdo a lo recomendado. Eso es tremendo, lo vivimos todos. 71% consume refrescos azucarados a diario y ese porcentaje aumenta con la edad. 9.3% consumen locales de comida rápida 3 veces por semana o más. 36% no desayuna habitualmente. Y tenemos un sobrepeso obesidad de 26% y obesidad sola de 7%. Andamos un poquito por encima de la media de Latinoamérica. ¿Qué pasa en actividad física? Solo 28% realiza 1 hora de actividad física 5 veces a la semana o más. Y hay una diferencia sustancial en género, 42% de los hombres contra 17% de las mujeres. Todavía hay una inequidad de género. Las niñas tienen que dedicarse no a las muñecas, pero a otra cosa que no sea actividad física. Eso, si bien en cierta medida en los grupos socioeconómicos más altos está cambiando, todavía en la población general... medio alto y alto esto cambió. Exactamente, no es así. El promedio general lo baja, ¿no? Alcohol y tabaco y otras drogas. Alcohol, 7 de cada 10 estudiantes ha consumido alcohol alguna vez en su vida. La mitad lo consume regularmente y la mayoría lo compran ellos mismos, a pesar de que... De las prohibiciones. Que está prohibido. 40% en supermercados, almacenes, estaciones de servicio y bar. Tabaco, 3 de cada 10 fumó en algún momento y esto, que es una encuesta del 2012, daba 13% los últimos 30 días. Hoy sabemos que en el 2014 esa cifra bajó en 2 encuestas, una a 8,2 y otra a 9,2. Ahí estamos bien. El 52% intentó dejar de fumar y el 83% había fracasado. O sea, no es sencillo para ellos. ¿Y qué pasa con las otras drogas? Esto del 2012, marihuana 13%, o sea, en ese momento estábamos empatando tabaco y marihuana en los jóvenes, y cocaína, en realidad esto debería decir 2,1% y pasta base 2,1%. Tampoco me hubiera imaginado que 3 años atrás se fumara lo mismo tabaco que marihuana. Eso, pero subió. Uno vive en un tupper, ¿no me pareció? No tanto. Hoy ya es 17%. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones para encarar este problema a nivel de la adolescencia que hace la Organización Mundial de la Salud? Hay que desarrollar políticas, legislaciones para proteger a los adolescentes del tabaco, el alcohol, las comidas de alto nivel de grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal. Hay que trabajar a nivel de los centros de enseñanza. Algo de esto se está haciendo o intentando hacer en nuestro país, pero implicaría no solamente dar información sobre factores de riesgo y desarrollar habilidades para la vida, sino establecer una actividad física vigorosa todos los días en los centros educativos. Y vamos a ver
si eso hay una se ley estaba acá, ¿no? sí, cumpliendo o no, porque eso es una de las cosas que ha medido el proyecto. Y los servicios de salud, los profesionales de la salud deben, cada vez que los jóvenes consultan, aconsejarlos, guiarlos sobre el tema de factores de riesgo y tratar de diagnosticar e iniciar tratamiento rápido cuando se detecten ya problemas incipientes. A nivel de la familia y la comunidad, esencial la supervisión de los padres que están detrás de los hijos logran menores problemas con estos factores de riesgo. Y el último punto que señala la recomendación de la OMS es el uso de las nuevas tecnologías de comunicación, porque hoy hasta los que están más desenganchados del sistema pueden llegárseles a través de estos medios de comunicación. Y voy entonces ya anclando hacia el proyecto que vamos a hablar hoy. El Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, sigla en inglés el NIDA, invirtió $4.3 millones para investigar si la actividad física podría prevenir o tendría una función en prevenir el abuso de drogas. Y la conclusión que se ha tomado respecto a toda esta investigación es que sí, la actividad física puede influir en reducir el consumo o el abuso de sustancias. Y entonces termino con esto, creo que me queda la última, pero es explicar el antecedente. Un proyecto de investigación de prevención de tabaquismo a través de la actividad física. Entonces estamos combinando 2 de los 4 factores, actividad física y tabaco. Se hizo en centros educativos, se integró a jóvenes, docentes y padres y comunidad. Esto se hizo con financiación de los Institutos Nacionales de Salud Pública de los Estados Unidos y del Instituto de Abuso de Drogas de los Estados Unidos. Se hizo en la India como país de bajos recursos y en el sur del estado de Texas, en una localidad de bajos recursos, en Estados Unidos como país de altos ingresos. ¿Y cuáles son los resultados que los menciono en general? Disminuyó la prevalencia del tabaquismo, el consumo de tabaco, pero en forma paralela, y no era el objetivo principal, se redujo el consumo de alcohol, se redujo el consumo de marihuana y fundamentalmente se observó un incremento del rendimiento y los resultados escolares. O sea que la actividad física no solamente es algo bueno para reducir estos consumos, sino que puede potenciar el desarrollo psicointelectual de los muchachos. Y el proyecto que vamos a hablar hoy con nuestras invitadas es el proyecto Activate Ya, que es financiado por estos 2 institutos de Estados Unidos que mencioné. Es un proyecto de a 5 años que todavía está en curso, no está finalizado, por lo tanto no tenemos los resultados. Y es una cooperación entre la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas y el Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo en Uruguay, el CIET Uruguay. Y es algo que, digamos, creo que vale la pena. Y cuánta cosa para hacer, cuánta cosa prevenible que no estamos haciendo. Exactamente. O que se está haciendo, pero no con la fuerza que se necesita. La pausa y vienen las 2 licenciadas que nos acompañan esta tarde. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y que ustedes pueden ingresar además a facebook.com/aliviolsport y participar de sorteos y promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en su farmacia de confianza, Aliviol Sport y Chao Dolores. Y entramos en uno de nuestros bloques centrales del programa de hoy y nos van a acompañar 2 licenciadas en Educación Física, la profesora Lucía Martínez. Lucía, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y también la licenciada, la profesora María Traversa. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Son, al igual que en la enfermería, la NERS ya no es más NERS, ahora, o el NERS son licenciados y ahora la profesora es profesores licenciados. Ahora son licenciados también, es lo correcto. Doctor Eduardo Bianco. Bueno, muchas gracias Lucía y María por estar con nosotros. Y como decíamos en el bloque anterior, es un ejemplo más de cómo la salud va más allá
de los profesionales específicos de la salud y queda en manos de otros profesionales como los licenciados en educación física, que pueden tener un impacto muy grande. Pero queremos ir directo al proyecto Activate Ya. ¿Qué es Activate Ya, Lucía? Activate Ya es un programa que funciona bajo la tutela de una investigación. Es una investigación que tiene como objetivo y variables a su vez la prevención del inicio al consumo de actividad física desde estrategias consumo de consumo de tabaco desde estrategias de la actividad física. Y tiene algunas patas, aparte de la actividad física, que tienen que ver con el empoderamiento juvenil, que el joven se haga partícipe o sí, como que como logre propio, ¿no? incorporar el Ahí mensaje está. y a su vez sea difusor de ese mensaje para otros jóvenes. No es algo jóvenes. pasivo que ustedes le van a colocar. No. Que no sienta que es una obligación para él, que se No, sienta la bien idea con es eso. que la metodología y el estilo de intervención con el cual trabajamos tiene que ver con el adolescente como eje de todo de este programa. Y como les decía recién, tiene como algunas patas fundamentales que tiene que ver con el empoderamiento juvenil, con el mensaje de la prevención y los perjuicios que provoca el tabaco en la salud, no tanto en lo inmediato, que es lo que el adolescente a veces no puede percibir, sino en el largo plazo, y la búsqueda de un autoconcepto saludable desde las estrategias de la actividad física. Y esa es un poco la razón por la cual nosotras dos, conjunto con otras dos profes, dirigimos la parte operativa de Activate Ya, en lo que es el trabajo en la cancha, por ser justamente licenciadas en educación física, y esta es la variable que nosotros vamos como a manejar y a intentar manipular para modificar y cambiar las conductas. Perfecto. Este proyecto, Activate Ya, ¿dónde se desarrolla? ¿Es en todo el país o es en Montevideo? ¿Cuántos Nosotros estamos trabajando en 16 liceos que son en Montevideo y en Canelones, sobre todo en la costa. ¿Liceos públicos? No, son 16 liceos, de los cuales 12 son liceos públicos y 4 son privados. 8 funcionan de control y 8 de intervención. Entonces, en los liceos donde solo son liceos de control, ahí llevamos adelante todas las medidas de evaluación, y los liceos de intervención llevamos adelante las medidas de evaluación y además las de intervención. ¿Qué sería el control, por ejemplo, para que nos cuentes? ¿Qué control en este liceo? ¿Qué es lo que Bien, hacen? las medidas de control son unos cuestionarios que son sobre los conceptos, los preconceptos que los chicos tienen sobre la actividad física y sobre el tabaco, que se los aplicamos a principio de año y se los aplicamos ahora a fin de año también, y se les coloca un acelerómetro, que el acelerómetro es una pequeña cajita que se les pone en la cintura, que lo que hace es medir la cantidad de actividad física que ellos hacen durante una semana, que eso también se hizo al iniciar el año y ahora al final del año. Esas medidas también se hacen en la intervención, y además de evaluación está una visita a la clase de educación física, que lo que se mide es la cantidad de compromiso motor que hay en la clase de educación física. Y ¿me estoy olvidando de algo, Lucía? No, estoy bien ahí. Y en la intervención a todo esto se le suma un espacio adolescente, que es un espacio extracurricular que se hace fuera del horario de clase, que se invita a todos los primeros del liceo, porque lo que no hemos dicho aún es que estamos trabajando con grupo? Sí, estamos trabajando con primero de liceo este año. El año que viene, 2016, pasamos a segundo con ellos. Y en este 2015, entonces, en ese espacio adolescente, están invitados todos los chicos de primero y participan fuera del horario de clase en actividades deportivas, recreativas, enfocadas sobre todo al aspecto lúdico, y lo que decía Lucía, involucrarlos a ellos para generar actividades para los demás también. En cada espacio adolescente lo hemos terminado con eso. ¿Y cómo toman eso? Es decir, porque esto los controla de algún modo, es un aparato que queda puesto hasta que... ¿Cómo es eso? Sí, nosotros el aparato se les pone, primero que ellos firman un consentimiento de voluntad. Eso es primero que nada. La familia y cada alumno tiene que aprobar, participar del proyecto. Y en esa carta que les va de consentimiento informado se les pide permiso para colocarle. Es un aparatito que es como del tamaño así como una caja de fósforos que sensa. Nosotros lo podemos programar, en el caso nuestro está programado para que cada 10 segundos sense movimiento, tanto que si tú mueves el tren superior o como mueves el tren inferior. Entonces se programa, se les da a los chicos, se les da por una semana,
se desestiman los primeros días y los últimos porque, bueno, en general provoca como un efecto de movimiento. Y después eso... Porque al principio a nosotros nos parecía mucho que fueran 7 días. Entonces les pedíamos a los investigadores, bueno, ¿por qué 7 días? Dice, no, porque los primeros días, y es tal cual, nosotros les ponemos el aparatito y ellos empiezan a moverse por todos lados. Quiero aclarar una cosa, porque quizá, si la preguntó Miguel, la gente que nos está siguiendo, cuando se hace un trabajo de investigación, se hace un grupo de intervención donde se aplica la medida para ver si tiene impacto o no tiene impacto. Y el grupo control es el grupo donde no se aplica la medida, porque la única forma de poder saber si algo sirve es compararlo contra algo en donde no se intervino con las mismas características. Sin parámetros no hay estudio. Exactamente, y ese es el punto por el cual entonces son dos grupos muy similares. ¿Eso lo tienen las 24 horas? ¿Se saca para bañarse? ¿Cómo Nosotros se los colocamos durante una semana y la idea es que los acompañen toda su vida, pero obviamente para dormir, como no va a haber un movimiento así como tan grande que nos sirva como de dato, y para bañarse porque no son sumergibles. En general los chicos si tienen algún evento o alguna cosa así también se los sacan porque bueno, puede resultar molesto, pero se han mostrado como bastante entusiastas a usar el acelerómetro durante una semana. Y capaz que se lo sacan, sí. Capaz que sí. ¿Qué es lo que ustedes han visto? Porque el proyecto todavía está. El proyecto tiene sus objetivos, sus metas y sus pasos y se está trabajando con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, que ellos vienen, ustedes van. Y nos conectamos todas las semanas. Exactamente. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención de este proyecto? ¿Cuáles han sido las respuestas de los jóvenes? Y si hubo diferencias por ahora, percepciones para ustedes. Sí, podemos hablar más de la percepción que de los datos, porque como equipo operativo, una de las funciones que nosotros tenemos es recabar la información del campo, pero después eso va a la Universidad de Texas. Y allí los investigadores formados en eso son los que hacen todo el procesamiento de datos. Desde nuestra percepción como docentes, creemos que de a poquito hemos logrado ganar un espacio, poder compartir el mensaje que tiene Activate Ya y poder involucrar a docentes en esto de poder trabajar en una forma más como interdisciplinar. Nosotros intentamos que el proyecto no fuera algo externo que se venía al liceo, sino que buscamos que la forma en la que nosotros ingresamos a las instituciones sea de codo a codo con la dirección, con el adscripto, que es una figura muy importante. Nos han recibido bárbaro. Nos han recibido bárbaro, hemos trabajado en todos los liceos con los que se pudo rodar la intervención, con algunos que no se pudo. Todo el personal docente y no docente de los liceos nos ha recibido de buena manera, nos han colaborado con las logísticas porque tenemos que coordinar horarios y la hora que salen los chicos y si no tienen profesores y todo ese tipo de cosas que llevan como mucho de la convivencia. ¿Ustedes a veces aportan algún profesor? Claro, porque nosotros dentro de la intervención hay otra estrategia que es dentro de la clase de ECA, del espacio curricular abierto, que es una materia que tienen los alumnos en primer año, ahí se vehiculizan las lecciones de actividad física y tabaco, que son 2 lecciones, 6 para actividad física y 6 para tabaco, que invitamos a los docentes de ECA a acompañarnos en esto. Entonces, es desde sus propios docentes que ellos reciben esta herramienta. Y bueno, y en algún lugar que no había profesor de ECA designado, bueno, allí fue donde algún facilitador nuestro entró a la cancha en la currícula, en el horario en el que estaba fijado. ¿Y aportan algún tipo de material en alguna circunstancia a ustedes para facilitar estas actividades? Sí, la idea es como facilitarle la vida tanto al docente como a la institución, entonces Activate Ya les provee todo eso que decía María de las 2 selecciones, se le da las 7 libritos a cada alumno, se les da como todo el kit de materiales que precisan para llevar adelante las lecciones, materiales deportivos que son vinculados a este espacio extracurricular que se llama para nosotros espacio adolescente, y se facilita una especie de merienda saludable porque bueno, los chicos se quedan extra horario y a veces después o tienen la clase de educación física y no les da tiempo para ir a almorzar a la casa, o en algunos grupos que trabajamos en la mañana, ellos venían al proyecto, después se quedaban y luego comenzaban las clases.
Entonces desde ese lugar se compartía una merienda obviamente saludable con jugos y barras de cereales y algún tipo de sándwich para, bueno, colaborar con el espacio también y el confort de los alumnos. O sea que en sí están trabajando en 3 factores, porque es actividad física para prevenir el consumo de tabaco, pero también en cierta medida incitando a una merienda saludable. Sí, en las lecciones también surgen esas cosas porque los alumnos, a veces cuando hablamos, por ejemplo, en marketing de tabaco no podemos hablar en este momento, pero ellos de repente traen, cuando nosotros presentamos contra marketing, traen de otras cosas, del alcohol o a veces de cómo se venden algunos productos alimenticios que ellos saben que son perjudiciales y cómo el marketing... Y cómo se venden igual. Claro. Y además se logra el compromiso adicional en algo extracurricular en el que se meten esto le gusta. Es decir, yo creo que le van ganando ustedes. Sí, ese espacio particularmente tiene como sello que la pasen bien, porque en la medida que ellos la pasan bien, quieren ir al siguiente día y al siguiente, y bueno, y una vez que los tenés contigo trabajando y que uno puede marcar como los límites y los parámetros en los cuales se trabaja, se puede hacer muchísima cosa con los chiquilines. La última de mi parte, pues no tenemos más tiempo. ¿Ustedes están capacitadas para crecer? Es decir, que el año que viene de abarcar 30 liceos, 40 liceos, 50 liceos. Nosotros vamos a seguir trabajando con 16 liceos, pero la idea sí, este año estuvimos interviniendo en 2 grupos por liceo, en 2 grupos de primer año, pero el año que viene la idea es llegar a todos los segundos que haya en cada institución, que a veces son 6, que a veces son 4, que a veces son 3. Bueno. Y bueno, así que en ese sentido el proyecto de investigación tiene sus reglas y hay que cumplirlas, pero esto es el piloto que, bueno, si esto funciona puede ser una experiencia interesante y esperemos que sí. Y la idea es poder aportar a futuro. Ya las vamos a llamar para cuando tengan los datos. ¿Tú querías agregar algo? Me pareció. No, que cuando tú preguntaste lo de la extensión, bueno, se trabajó en este año con 300 alumnos y un poco la idea del año que viene es ver si podemos alcanzar el entorno de los 1.200 estudiantes, que genera como un tamaño de muestra un poco más representativa para poder después difundir aquellos hallazgos que se produzcan desde la investigación. ¿Es obvio que han tenido la anuencia de las autoridades y han tenido alguna devolución de cómo es que les ha parecido esto? Sí, hemos tenido, ahora estamos como en un proceso, como estamos cerrando esta primera parte, estamos en un proceso nosotros de revisión y de elaboración de informes, y por su parte secundaria está en ese mismo proceso de ver la visión del proyecto, pero ya desde la dirección del liceo. Mirá qué bueno. Y bueno, y estamos todavía no podemos adelantar mucho porque estamos justo en el medio de ese procesamiento de datos, entonces decir algo podría ser como un poco adelantado. Pero así en términos generales el balance es muy positivo. Bueno, muy bien. Y además me entusiasmó esto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Por favor. No se vayan, nos queda todavía un bloque más, ya venimos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Con muchísimo gusto en este bloque final de hoy vamos a recibir a Carla Monetti, directora de Óptica Ariel. Carla, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un programa o un espacio que tiene mucho que ver con este tiempo que ya está entre nosotros, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar hoy de lentes de sol, de la protección UV, de todo esto que hay que adquirir en una óptica y que hay que adquirir en el lugar adecuado. Pero ya llegaremos a eso, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado. Bienvenida nuevamente. Gracias, Carla, por acompañarnos. Vamos a empezar de menos a más, de lo básico para ir complejizando un poco. ¿Por qué hay que usar lentes de sol? Es fundamental el uso de lentes de sol todo el año, porque no tenemos, sobre todo en el sur, el hemisferio sur, la protección natural que daba la capa de ozono. Eso desde hace muchos años se descubrió, se investigó, hay un agujero que permite que la radiación llegue a nosotros sin ningún tipo de filtro, y la radiación ultravioleta en determinada medida afecta lo que es la salud ocular de manera grave, ¿no? Y sobre todo, como pasa también con la piel, de manera como acumulativa y con el correr de los años. Entonces es fundamental tener la protección.
se hace mucho hincapié, se habla mucho, como que hubo una difusión mayor de lo que es la protección de la piel y no tanto de los ojos. Y lo que uno va viendo con el correr de los años y las generaciones es que el daño ha sido y sigue siendo muy grave, ¿no? O sea Muy que grande. no solamente en verano No. está recomendado, sino que No el solamente en riesgo- verano y tampoco en los días, por ejemplo, uno dice, está nublado, no me voy a poner los lentes de sol. La radiación pasa igual. O sea, es fundamental esa protección. Cuando uno se expone a la luz del sol, o sea, que es de día, no importa cuál sea la condición, deberíamos de tener siempre lentes de sol. Una cosa que me da pánico, doctor, es cuando veo lo que hemos usado lentes tanto tiempo, es ver a alguien que lleva a un niño muy pequeño con un lente de plástico, con cualquier cosa, un lente de muñeca, yo qué sé. Horrible. Es peor el daño que ocasiona un lente que no tiene las protecciones adecuadas a no usar nada en tal caso. ¿Por qué? Porque el lente oscuro lo que hace que naturalmente nuestra pupila se dilate. Si no tiene la protección adecuada, la radiación tiene toda la puerta de entrada a zonas más profundas del ojo y el daño es mucho mayor. Y en niños más, Por porque eso. ni siquiera tienen. El niño va madurando su cristalino hasta los 11 años. O sea que en esas primeras etapas, en esos primeros años, no tiene ni siquiera como que la protección natural que el adulto ya tiene, o el joven, el adulto ya tiene del propio cristalino. O sea que es más profundo el Seguro. daño Para los también. que usan una máquina como una máquina de fotos o nuestros camarógrafos saben que cuando viene la sombra en el estadio hay que abrir el diafragma, entonces el ojo cuando tiene un lente oscuro abre, pero Tal abre cual. y si no tiene protección está más abierto que normalmente. Entonces, acá hay dos mensajes. Primero, que los lentes de sol no son solo para adultos. Segundo, que esas lentes que no tienen la protección adecuada pueden ser incluso más dañinas por ese sistema que abren así. la pupila y permiten una mayor Seguro. entrada de Exacto. rayos ultravioletas y mayor riesgo de lesión. Se puede hacer un lente de sol con graduación, porque nosotros si con el doctor Eduardo Bianco nos sacamos estos lentes y nos ponemos un lente de sol, obviamente se nos disminuye notoriamente la visibilidad, porque no tenemos Claro. la graduación. Se puede hacer un lente Sí, eligiendo sí. de repente un armazón que me guste, de determinada marca. En este momento casi no hay limitantes, porque hay toda una serie de lentes especiales para poder graduar los anteojos de sol, con todos los tratamientos posibles, o sea, solo con filtro y antirreflejo, polarizados, lentes envolventes que en algún momento eran una dificultad para poder graduarse. Hoy hay una tecnología nueva de Zeiss que utilizamos para que balancear la lente y que no genere distorsión el que sea envolvente, que lleve curvas mayores. O sea, las posibilidades son totales. Pueden ser solo de visión simple para distancia, pueden ser multifocales, pueden ser bifocales. Está todo resuelto. Todo resuelto. Y con respecto a los colores, ¿en qué incide la elección de los colores? Dice que No. más oscuro, menos oscuro. No, eso. el color en sí lo que hace es minimizar el efecto de la luz, pero no es un tema de protección. Ahí va un poco la percepción individual de la persona. Hay personas que se sienten más cómodas con los tonos marrones, o otros con los verdes, otros con los grises, o más claro o más oscuro, pero eso es algo más individual que lo que a nosotros nos interesa, que es el tema de la protección. Ahí dejamos que la persona pueda elegir libremente. No la tenemos por qué encasillar en una cosa u otra. ¿Y qué pasa con la conducción? ¿Afecta a la conducción o la mejora la conducción? ¿Cuál es la función? En condiciones de luz En condiciones de luz, necesaria. obviamente no de noche. Claro, porque a veces uno si va de noche con lente de sol, un desastre. Pero en condiciones de luz necesario para hacer uso del lente de sol, en realidad mejora muchísimo porque da una visión con mayor nitidez y mayor seguridad. O sea, el lente de sol, inclusive ahora que se usa mucho el tratamiento polarizado, que es un tratamiento que elimina todos los brillos, elimina las imágenes virtuales que se generan por reflejo, para manejar son ideales, ¿no? Porque dan una concreción de imagen. Sí, la mejora muy la superior. resolución, diríamos, en televisión. Exactamente. Definición Esa y la parada resolución. y ya está. Y evita el reflejo también. Entonces, Nos queda un minuto, doctor. sí, no. Entonces, digo, hay distintos lentes que varían en su capacidad de absorción de los niveles de luz. Unos mejores que otros, dice usted. Sí,
Absorción de los niveles de luz o protección ultravioleta. Es protección ultravioleta. Protección ultravioleta en los anteojos que trabajamos en la óptica, por eso siempre se insiste en que el anteojo tiene que ser adquirido en una óptica. Tienen control todas las piezas que entran a la óptica que cubran los 400 nanómetros, que eso es la parte del ultravioleta que nos afecta. En la óptica todos los lentes tienen protección para 400 nanómetros. Con respecto a la variabilidad de la luz, podríamos hablar de lo que es un lente fotocromático, que de repente se adecúa la intensidad a mayor luz, de más color, respuesta. ahí está, a la intensidad de la luz. Eso es como que otra cosa, pero la protección ultravioleta, por reglamento, tiene que cubrir los 400 nanómetros. Como piso, ¿no? Porque puede ser superior incluso, ¿no? Puede ser superior, pero ya con a eso nosotros están nos cubiertos. cubrió lo que nos afectaba. Pero lo claro es que tenemos que protegernos, que tenemos que usar lentes de sol y que incluso los niños, y que tengamos bebés. cuidado con el material o lo que estamos usando, porque no solamente no ayuda, sino que puede ser peor. Y acá es lo barato sale caro, es totalmente. Hay algún comercio legal, que puede ser de repente algún gran supermercado que capaz que también vende algún lente con características propias, y otras a mí me deja mucho que desear, por eso nos vamos a la óptica. Muchísimas gracias, Muchísimas Carla. gracias. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, gracias doctor Eduardo Gracias. Bianco. Las vías de comunicación, recuerden nuestro Twitter @saludcompromiso y nuestro Twitter compromisosaludwi@gmail.com. Desde los estudios de Trimax Media hemos tenido el gusto de compartir otro programa en la pantalla de BTV. Volvemos en una semana, que pasen bien. Hasta la próxima.